Listo. Bueno, entonces, continuando con la proporcionalidad, existen dos tipos de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, cuando las magnitudes, ojo, magnitudes, ¿qué significa magnitudes? Era lo que yo les decía, eh, cuando se puede medir, ¿sí? Entonces, proporcionalidad directa y vamos a dejar por acá proporcionalidad inversa. Entonces, vamos a ver dos tipos de proporcionalidad. Cuando las magnitudes pueden ser directa o inversamente proporcionales, valga la redundancia. Esto es proporcionalidad inversa. Entonces, eh, voy a hacer un paralelo, ¿sí? ¿A qué me refiero con un paralelo? Eh, Voy como a dividir esto acá, ¿sí? Entonces, a dividir esto acá para poder comparar, ¿sí? Los dos tipos de proporcionalidad que existen. Entonces, digamos, yo sé cuando una magnitud aumenta proporcionalmente, ¿sí? Yo puedo saber o puedo definir si es directa o inversa de acuerdo a las siguientes características. Entonces aquí, o ambas aumentan o ambas disminuyen. Bueno, hay algo que debe quedar claro, ¿sí? Que es proporcional siempre y cuando aumenten en la misma medida, ¿sí? Voy a poner un ejemplo y en base de ese ejemplo voy a explicar la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillito. En un almacén, digamos de ropa por temporada, en un almacén se da un incentivo de, un ejemplo parecido al que habíamos visto, de 5,000 pesos por prenda vendida. ¿Sí? Hallar la gráfica, hallar la gráfica, sí, y la constante de proporcionalidad. De proporcionalidad. Bueno. Voy a apagar un micrófono. Listo, estaba ahí, lo han dejado abierto. Entonces, para nosotros poder graficar esa situación, ¿sí? Hacemos una tabla de valores. Entonces, ¿cómo hacemos esa tabla de valores? Muy sencillo. Vamos a llamar aquí X, ¿sí? Y vamos a llamar aquí Y. Entonces, X pueden ser las prendas vendidas, ¿sí? Entonces yo puedo colocar aquí prenda vendida, ¿sí? Y puedo llamar P también, como yo quiera. O sea, no significa, nosotros los matemáticos siempre utilizamos X, Y, W, Z y demás, pero eso no significa que las letras sean diferentes. Y a esta Y le vamos a llamar incentivo, ¿sí? Entonces, digamos que
el vendedor vendió, valga la redundancia, vendió una prenda y se ganó 5.000 pesos. Dos prendas, 10, ¿sí? Tres prendas, 15 y así sucesivamente. Cuatro, 20. Listos. Con esto ya podemos generar, ¿sí? Vamos a imaginar que máximo en el día se venden 5 prendas, por decir algo, ¿no? Entonces, 25, 25. Entonces, ¿por qué es directamente proporcional? ¿Por qué es una magnitud directamente proporcional? Porque aumentan las prendas y también aumenta el incentivo. Por favor, esto es muy importante, ¿sí? Esto que está acá. Esto es lo primero que nosotros calculamos, ¿sí? Entonces, lo voy a subrayar. O ambas aumentan o ambas disminuyen. Entonces, en este caso, entre más prendas se vendan, mayor va a ser el incentivo. La gráfica es una línea recta. Se van a dar cuenta acá. Entonces, vamos a graficarlo y esto sería. Entonces, vamos a llamar a esto X. En una gráfica, ustedes en matemática siempre deben marcar los ejes y todas estas cositas, colocar la flechita de que esto es infinito. Vamos a marcar aquí X y vamos a marcar aquí Y. Recuerden que X es el número de prendas y es el incentivo. Aquí nosotros lo vamos a expresar en miles de pesos, ¿no? No significa que se ganó 5 o 10, sino en miles de pesos. ¿Listos? Miles de pesos. Eso se puede hacer, ¿para qué? Para que no nos queden números tan grandes. Entonces, cuando vendió 1, cuando vendió 2, ¿sí? Cuando vendió 3, cuando vendió 4, y vamos a hacerlo cuando vendió 5. ¿Listos? Entonces, cuando vendió 1, en Y, el incentivo fue de ¿cuánto? De 5.000. Vamos a dejar aquí 5. Aquí dejamos 10. Hay algo importante en el plano cartesiano, que la distancia de 0 a 5 tendría que ser igual de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Hay estudiantes que cometen el error, por ejemplo, que llegan y hacen 1, 2, así la misma distancia, y después 3 lo dejan grande y después 4 lo dejan ahí pegadito. No, eso tiene que quedar a la misma distancia. Bueno, listos. Entonces, 5, 10, 15, 20 y 25, pues porque vi aquí los números y ya sale así. Entonces, cuando X vale 1, es decir, cuando vende una prenda, se gana 5.000. Cuando X vale 2, cuando vende dos prendas, ganaría 10.000. Cuando X vale 3, 15.000 y así. Es decir, esto nos genera una línea recta. Bueno, vamos a tratar de imaginar que es acá, más o menos como por acá. Listos. Entonces, aquí cuando vale 2, cuando vale 3, valdría 15. Cuando vale 4, valdría 20. Y cuando vale 5, valdría 25. Bueno, por acá. Eso siempre y cuando aumente proporcionalmente. ¿Cuándo dejaría de aumentar proporcionalmente? Ojo, porque podría ser directa, pero ya no es proporcional. Digamos, que el dueño del almacén diga, no, y para animar al vendedor, si usted ya vende la sexta prenda, ya no le voy a dar 5.000 pesos, sino le voy a dar 6.000 por cada prenda vendida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que ya dejaría de ser proporcional. ¿Por qué? Porque si ya, por ejemplo, vende 6 prendas, ¿sí?
ya no va a pasar aquí a 30, sino a 36.000 pesos. Entonces, si yo lo grafico acá, ¿sí? 6 y aquí 36, ya esta recta, que era una línea recta, ya no va a quedar recta, sino ya nos va a elongar algo así. Aumenta, ¿sí? En 6, la misma distancia de 5 a 6 se mantiene, pero ya de 25 a 30 no va a ser lo mismo, sino 25 a 36. Entonces, esto aumenta. Es decir, esto, perdón, lo hice al contrario, aumenta así. O sea, la pendiente aumenta. Entonces, ahí deja de ser proporcional. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque es proporcional si en todo el recorrido se mantiene la misma proporción. ¿Y cómo lo vamos a saber nosotros? Hallando la constante de proporcionalidad. Entonces, la primera característica en una proporcionalidad directa es que si una magnitud, perdón, aumenta, la otra también. Aquí, si una disminuye, la otra también, ¿sí? Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica es que la gráfica es una línea recta. ¿Listos? Y la tercera característica es la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿en qué consiste esa constante de proporcionalidad? Que yo hago lo siguiente. Cojo todos los datos de Y o del incentivo y los divido por X, y si siempre me dan lo mismo, esta va a ser la constante. Y en este caso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. 5 dividido en 1, me da 5. 10 dividido en 2, 5. 15 dividido en 3, 5. 20 dividido en 4, 5. 25 dividido en 5, 5. O sea que la constante es 5. Ojo con la fórmula. La fórmula es cuando yo divido la variable dependiente por la independiente, o sea, cuando divido una variable por la otra y siempre me da el mismo número, significa que es que directamente proporcional, directamente proporcional. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago ya entonces 36 dividido en 6? Digamos que en la segunda ocasión que yo les decía, que ya el dueño del almacén le dijo, no, le voy a dar 6.000 pesos si vende más de 5, y si vende más de 20 le doy 7.000. Entonces, aquí miren que ya no nos da 5, sino nos da 6.000. Entonces, sería proporcional desde 1 hasta 5. ¿Listos? Y si ya hacen este cambio en 6, ya deja de ser proporcional. No es ni siquiera ni directa ni inversa, no. Simplemente no es proporcional. Entonces, esas son las tres características. ¿Quién me las dice? De la proporcionalidad directa. La primera característica es que pues ambos tienen que aumentar o ambos disminuyen. Muy bien. O una aumenta y la otra aumenta, o una disminuye y la otra disminuye. Muy bien. La segunda, Que pues la gráfica tiene que ser una línea recta. correcto, muy bien. Y la tercera, bueno, no Que la... la constante Que es la la constante tiene que... proporcionalidad. eh, O sea, mm, tienen que estar iguales. Muy bien, que la constante de proporcionalidad tiene que ser la misma, es decir, que el mismo numerito se mantenga en la división. Entonces, por eso, digamos, ustedes en física era cuando les decían, bueno, la velocidad es inversamente o directamente proporcional. Entonces, ahorita lo vamos a analizar. Algo importante, muchachos, también para que sea directamente proporcional, esta línea recta tiene que partir del origen, es decir, de 0,0. Si, por ejemplo, llegan y le dicen, digamos, cambiemos el enunciado y dicen, el dueño del almacén le paga 15.000 pesos diarios por el solo hecho de estar en el almacén, ¿sí? Y le va a dar 5.000 pesos por cada prenda vendida, ya su salario se lo pone ahí como un incentivo. Entonces, ¿qué sucede? Que le da 15.000 pesos, entonces aquí cero, aquí tendría que ser cero y vale 15.000. Entonces, esta línea recta ya no va a arrancar de 0,0, sino de 15, ¿sí?
y ya deja de ser directamente proporcional. Entonces, para concluir lo que acabé de decir, porque pues la ventaja de esta grabación es que ustedes pueden devolver el video y escucharme pausadamente, porque pues es lógico que a la velocidad que voy van a ver muchas cosas que de pronto no entienden muy bien. Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Que la proporcionalidad directa arranca del origen del plano cartesiano, es decir, de 0,0. De acá, ya se arranca de 15, como en el ejemplo anterior, ya deja de ser directamente proporcional, a pesar de que sea 15, 20, 25, 30, 35, o sea, de 15 en adelante sí empieza de 5, 5, 5, 5, pero el celo hecho de 0 a 15, por haber aumentado 15 de una, ya dejó de ser proporcional. Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a ver proporcionalidad inversa. Bueno, voy a escribirlo porque, oiga, hoy sí han pasado ambulantes, mejor dicho. Uy, pensé que no iba a terminar de pasar. Ese se pasó caminando y casi que no. Bueno, muchachos, disculpen. Entonces, pónganle cuidado. Vamos ahora con la proporcionalidad inversa. Es importante que ustedes vean lo siguiente. Entonces, la primera, miren la diferencia de esta. Voy a subrayarlo aquí en rojito. Entonces, cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. Y viceversa. ¿Qué significa? Que si una disminuye, la otra aumenta. Por ejemplo, digamos, el desempleo. Si aumenta el desempleo, ¿sí? Si aumenta el desempleo, disminuye ¿qué? La calidad de vida, ¿cierto? Pero yo puedo con ese mismo ejemplo poner uno directamente proporcional. Si aumenta el desempleo, aumenta la pobreza. Ojo, ahí ambos aumentaron, entonces sería directamente proporcional. Inversa, vuelvo y repito, si una aumenta y la otra disminuye, ¿sí? Otro ejemplo, eh, a mayor cantidad de estudio, ¿sí? Mejores notas, ambas aumentan, entonces es directamente proporcional. Ahora una inversa.
Sí, iba a decir una inversa, pero una inversa puede ser, es que hay muchísimos ejemplos desde la física, desde la economía, desde las ciencias económico-administrativas, contables, financieras y demás, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes hacen un proyecto de financiación, ¿sí? Un dinero que tienen que pagar en un banco, un proyecto financiero, ¿sí? Si ustedes aumentan el tiempo, disminuye la cuota, ¿sí? Pero en total tendrán que pagar más dinero, ¿no? Más intereses y más de todo eso. Pero entonces, ese es un ejemplo de inversa. ¿Por qué? Aumenta las cuotas, ¿cierto? La cantidad de cuotas, pero disminuye el valor de cada una. Porque si yo saco, por decir algo, una moto de 10 millones, la saco a 5 años, pues lógicamente me van a quedar cuotas más grandes que si la sacara a 10 años, ¿sí? Más difíciles de pagar. Pero en general, pues yo voy a pagar más con 10 años, pero las cuotas me van a quedar más pequeñas. Vamos ahora a este ejemplo. Un arquitecto debe diseñar lotes de máximo 36 metros cuadrados en forma rectangular para un centro comercial. ¿De cuántas maneras posibles puede diseñar los lotes? Entonces aquí lo mismo, hallar la gráfica y la constante de proporcionalidad. No lo copié completo porque pues para aprovechar el espacio. Entonces vamos a hacer la tablita. Entonces nosotros sabemos que para hallar el área de un rectángulo, ¿sí? Entonces sabemos, digamos, vamos a imaginar que esto es un rectángulo, ¿sí? Y para hallar el área de un rectángulo yo tengo que multiplicar base por altura, ¿sí? Porque este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Entonces, para yo poder hallar el área de ese rectángulo, simplemente es base por altura. Eso debemos saberlo para poder entender, ¿no? De diseñar lotes rectangulares de 36 metros cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a llamar a X la base, ¿sí? Y a Y la vamos a llamar la altura del triángulo. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿De cuántas maneras posibles, ¿sí? ¿De cuántas maneras posibles yo puedo, eh, o el arquitecto, perdón, puede diseñar lotes? Entonces, terminamos de hacer acá la réplica esta. Dejémoslo por acá. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la multiplicación de la base por la altura nos debe dar ¿cuánto? 36 metros cuadrados. Entonces empecemos. Ah, y se me olvidó escribir acá, cantidades enteras, ¿sí? Sí lo voy a escribir, sí lo voy a escribir porque es importante, porque perfectamente pueden haber cantidades decimales. Entonces, y lotes con cantidades enteras. Siempre lotes con cantidades enteras. El ambulante eso siempre lo distrae a uno, ni por más. Bueno, entonces, si la base es 1, ¿qué número multiplicado por 1 me da 36? Pues 36. ¿Sí? Si la base es 2, pues nos va a quedar un rectángulo bien raro, ¿no? Porque nos va a quedar un rectángulo, algo aquí así, o sea, de 1 metro aquí, ¿cierto? Por 36 metros. Pero el área va a ser 36 y se puede utilizar, por ejemplo, solamente para una barra, alguna cosa así. Bueno, entonces, si dejamos la base 2, la altura va a quedar de 18. ¿Por qué? Pues porque 2 por 18 nos da 36. Si dejamos la base de 3, nos va a dejar de a 2. Si dejamos la base de 4, ¿sí? Perfectamente 9 por 4, 36, entonces serían 9 metros. Si dejamos la base de 5, se podría dejar de 5. ¿Por qué? Porque yo puedo dividir 36 en 5, ¿cierto? Y eso, pero entonces el problema es que me da 7, algo, 7,3, 7,2. Entonces, si me da 7,2, ya no me sirve porque los lotes se necesitan en cantidades enteras. Entonces 5 no me sirve, pero 6 sí. Si vale 6, entonces, si vale 6 la base, la altura también tendría que valer
6, porque 6 por 6, 36. 7, 8 y 9, solamente me sirve el 9, ¿cierto? Y sería 4. Si la base es 9, entonces la altura sería 4. Si la base ahora es 10, no me dan números enteros, sino sería un número decimal. 11, 12, pasamos al 12, sería 3, ¿cierto? Ahora, si vale 13, 14, 15, 36 no se divide por 15, 16 tampoco, 18 sí. Entonces colocamos aquí 18 y aquí sería 2. Y por último, si vale 36, entonces aquí valdría 1 metro. Entonces, ¿por qué es inversamente proporcional, muchachos? Fácil, porque si la base aumenta, la altura disminuye. Miren, ¿qué pasó acá? La base fue aumentando. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y llegó a 36. ¿Qué pasa con la altura? Empieza a disminuir. 36, 18, 12, 9. ¿Y en forma qué? En forma proporcional. Lo mismo, la altura. Si la altura empieza a disminuir, la base empieza a aumentar. Esto es recíproco. Bueno, y ahora sí vamos a hacer la gráfica. Entonces, hacemos la gráfica y la constante de proporcionalidad. Ya es muy sencilla. ¿Por qué? Entonces, bueno, la gráfica sí es un poquitico más complicada. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Me paso los controles acá para este lado. Listo. Bueno, voy a tratar de hacerlo, pues, aunque ustedes, pues, en su cuadrícula, ya en el cuadernito, pues, sí les queda fácil. Digamos que aquí vale 1, ¿sí? Aquí vale 2, son casi pequeñitos, ¿sí? 3, vamos a dejar este X, 3, 4, ¿sí? Vamos a dar aquí 4. 6, ya da un saltico por acá, ¿sí? Pasamos a 9, entonces ya otro salto por acá, ¿sí? Pasamos a 12, entonces, vamos a hacer por acá. De 12 ya aumenta a 18, por acá. Y 18, ahora pasamos a 36, o sea, casi la misma distancia de aquí a acá, pues va a ser de aquí a acá, vamos a imaginar que esa es la misma distancia, vuelvo y les repito, pues ustedes en sus cuadritos allá sí los cuentan y les tiene que salir perfecta esa gráfica. Bueno, y este sería X, que sería la base, y en la altura hacemos lo mismo. ¿Por qué? Pues porque miren, la altura pasa lo mismo, 1, 2, 3, 4, entonces 1, 2, 3, no sé, es complicadito. 3, 4, por aquí 6, por aquí 9, por aquí 18 y vamos a dejar por aquí 36. Listo, entonces aquí sería 36, aquí 18, y aquí sería 9. No, perdón, este es 12. 12 creo que me comí uno. 9, 6, 4, 3, 2 y 1. Entonces aquí 1. Bueno, ahí ustedes ya pueden, digamos, colocar, que eso es lo importante, que yo creo, que yo quiero que ustedes miren la diferencia que hay de 18 a 36, que de 18 a 12 o que de 1 a 2, ¿sí? Eso tiene que quedar bien medido, ¿no? Contar bien los cuadritos. Y no dejarme todo pegado, ¿no? Porque si dejan el 36 aquí al lado del 18, pues nos quedó mal, ¿no? Que aquí tiene que haber 18 espacios. Entonces, pónganle cuidado cómo queda la gráfica. Cuando X va a 1, X lleva 1, entonces me da 36. ¿Sí? Cuando X vale 2, Y vale 18. Cuando X vale 3, Y vale 12. Va a ser por acá. Cuando X vale 4, Y va a valer 9. Corriendo un poquito, pero bueno, es por acá. Cuando X vale 6, Y vale 6. Cuando X vale 9, Y vale 4. Va a ser por acá. Profe, quiero una pregunta.
Ahí donde dice, Espere, regálame un minutico ya, ahorita. Cuando X vale 12, Y vale 3. Ya regale un minutico porque es que estoy con el tiempo apenas y ahorita con gusto le respondo. Cuando X vale 18, Y vale 2. Y cuando X vale 36, Y vale 1. ¿Listos? Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean, lo voy a hacer en rojo, aunque pues con esto me va a quedar un poco complicado, pero voy a tratar de hacerlo. ¿Sí? Esta gráfica, por favor, bueno, ahí tiene que pasar por los puntos, no me puede pasar, pero es que es bien difícil. Bueno, esto no queda, no, voy a tratar de hacerlo otra vez. La idea es que pase por los puntos y tampoco me queda pegado al eje X, ¿no? O sea, queda un poquito espaciado. Bueno, listos. Bueno, muchachos, aquí que podemos darnos cuenta que la gráfica ya es una línea curva, ¿sí? En la proporcionalidad inversa es una línea curva. ¿Listos? Y por último, ¿qué calculamos? La constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, por favor, esto sería lo segundo, que es una línea curva, mientras en la directa era una línea recta. Ahora, la constante de proporcionalidad ya no se va a calcular dividiendo como en la directa, sino se va a hacer multiplicando X por Y. En este caso, si nosotros multiplicamos 36 por 1, 36. 2 por 18, 36. 3 por 12, 36. 4 por 9, 36. En este caso, la constante de proporcionalidad es 36. Que de pronto él ya quiso hacer uno de diferente tamaño, pues ya no nos va a dar proporcional. ¿Listo? Entonces, esas serían las tres diferencias. Vuelvo y repito, ya para retroalimentar todo. La primera, si es directa, una magnitud aumenta, la otra también debe aumentar. Si una magnitud disminuye, la otra debe también disminuir. Aquí en la proporcionalidad inversa, si una aumenta, la otra disminuye. O lo contrario, a eso me refiero viceversa. Si una disminuye, la otra aumenta. Entonces, aquí se dieron cuenta con el problema de los lotes. Lo segundo, que la gráfica es una línea recta en la directamente proporcional y en la inversamente proporcional es una curva. Y la tercera, que la constante de proporcionalidad K se obtiene de dividir una variable o los datos de una variable por la otra variable, ¿sí? Que esas variables representan las magnitudes para este caso. Mientras la constante de proporcionalidad en la inversa se halla es multiplicando. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí tenemos la directamente o inversamente proporcional. Yo les voy a dejar unos problemas en el taller y ustedes lo primero que tienen que analizar es saber si es directa o inversamente proporcional y resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Ahorita vamos a hacer unos problemitas ya con directa e inversamente proporcional y si alcanzamos a ver algo de porcentajes. ¿Cuál era la pregunta ahora sí, compañero? profe, no es que estaba viendo que en la parte donde está la Y, dice 1, 6 y después se pasa a 4 y después a 12. ¿No es al contrario? Es decir, 1, 2, después de, estaría 4 primero y después el 6. Sí, sí. Qué pena, no, es que aquí sí, por favor corrijan. Sí, aquí es que yo por eso no terminé de hacer los puntos. Aquí 6, 4, aquí pasamos a qué, a 3, 2, 1, sino que no me cabían. Entonces yo por hacer eso rápido, pero bueno, gracias Diego por hacerme caer en cuenta de eso. Ya ustedes cuando hicieran la gráfica lo pueden corregir. Listo, Diego, muchas gracias. Entonces, muchachos, eh, ¿qué hemos visto? Concepto de proporcionalidad, vimos un ejemplo. Clases de proporcionalidad directa e inversa y ahorita vamos a hacer unos ejemplitos. ¿Listos? Unos problemas. Esto es lo que vamos a calificar en el parcial. ¿Sí? Unos problemas y ustedes van a hacer la gráfica o lo que les pidan ahí. Bueno, vamos a dejar la grabación.